Constitución del Estado Zulia, 160 años. Está con nosotros el doctor Rivio de los Ríos, que bueno, es historiador, aparte de comunicador, politólogo, bueno, y por supuesto está bien preparado para conversar de este tema interesante. De hecho, tiene un libro donde destaca la historia de la Constitución del Estado Zulia. Bienvenido, Livio, gracias por estar acá. No, bueno, al contrario, gracias a ti por haberme invitado. Para mí es una excelente oportunidad de que podamos compartir con el Zulia este momento importante, ¿no? Claro. De hablar, sobre todo sobre un tema que muchas veces la gente no lo trata, pero que es importante tomarlo en cuenta. Sí, señor, es importante porque muchos ciudadanos no saben que el Zulia es pionero en esto de la Constitución y que tenemos una Constitución vigente. Ya vamos a hablar un poquito de las modificaciones que se ha hecho y si es necesario también hacer un cambio dentro de esa Constitución del Zulia. Sí, fíjate. Estamos el día sábado, se celebró el día 17, 160 años de la sanción, de la aprobación de la primera constitución que tuvo el Zulia, que fue una constitución previa a la Constitución de Venezuela del año de 1864. Es decir, terminó la Guerra Federal y cuando termina la Guerra Federal, pues varios estados deciden darse una constitución. Y entre esos estados que se da una constitución antes, y por primera vez se dan algunos de ellos una constitución, es el estado Zulia, que aparece, deja de ser nombrada provincia de Maracaibo, y se convierte a partir de esa constitución, de ese 17 de febrero de 1864, en Zulia. Ajá. Entonces, bueno, se dio como que también esa iniciativa para tener, obviamente, nuestras propias leyes, nuestra propia constitución. Ahora, cuéntame con respecto a esto, ¿qué tenía como particularidad de esa constitución? Ok, yo creo que ahí hay un elemento bien interesante, ¿no? Me gustaría hacer un poco de historia previa para recordar los elementos distintivos de esa constitución de 1864. El 28 de enero de 1821, la provincia de Maracaibo, que hasta ese momento había sido reiteradamente fiel a la corona española, rompe con el yugo español y se pronuncia y se declara, la provincia de Maracaibo se declara Estado. Pero además no solamente se declara Estado, sino que se declara República. Y además que se declara República democrática. No hay ninguna constitución en el resto de América Latina que haya hecho este tipo, ni en Caracas ni en el resto de Venezuela, nadie. Se declaró democrático. Eso fue un elemento bien interesante. A partir de allí, ella, en este caso la provincia de Maracaibo, se une a la recién creada Colombia y forma parte de ese sueño de Bolívar. Bueno, pasan los años, 1830, se da la separación, etcétera, y Maracaibo, la provincia de Maracaibo, queda como parte de la nueva nación que se constituye, que es Venezuela otra vez, ¿no? Se reconfigura. Cuando llega el año de 1864, el Estado se llama Estado Soberano del Zulia. Y eso es importante porque de allí rescata aquello que en el día 28 de enero de 1821 se declaró república, se declaró independiente, se declaró que tenía potestad absoluta y que por voluntad propia decidió anexarse a ese proyecto que tenía Bolívar, pero que no había renunciado nunca a su vocación de ser un Estado libre, total e independiente. Pero cuando surge la Guerra Federal, las condiciones son otras. Es decir, el Estado federal está conformado por una serie la nación, el país federal, está conformado por una serie de estados donde cada uno de ellos, reminiscencia de lo que fueron los Estados Unidos de América, las 13 colonias, que se constituyeron en Estado y cada uno de ellos se constituyó en una fortaleza muy importante y se dieron parte de su soberanía, pues lo van a hacer ahora también aquí en el año de 1864, digamos, emulando a estos estados y se convierte en Estado soberano. Pero además este Estado es ahora un Estado federal, el país es un Estado federal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toma la esencia de lo de 1821, el 28 de enero, toma la esencia de lo que fueron las 13 colonias americanas
y ahora se convierte en Estado federal diciendo yo tengo un perfil propio, yo soy yo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, fíjate, un año antes había habido un intento de declaración de separación, de independencia, firmado por Jorge Sutherland y Venancio Pulgar. Pero eso se quedó así porque en eso, ¡pum!, tumbaron a Páez, gana la revolución y bueno, la cosa se quedó quieta. Pero 4 años después, en 1864, Jorge Sutherland decide que, como quiere el gobierno central de Venezuela colocarle cortapisas a la aduana de Maracaibo y quitarle las rentas que habían obtenido, pues Jorge hace el primer pronunciamiento real y se separa de Venezuela por aproximadamente un mes. Un año después va a venir Venancio Pulgar y se va a separar de Venezuela por las mismas razones por casi 3 meses. Es allí un poco donde nosotros encontramos en esa expresión de Estado soberano, con esa reminiscencia de 1821 y con estos pronunciamientos que se van a dar mucho después, donde nosotros en nuestro inconsciente entramos en aquello de la República del Sur. Claro, exacto. Y me imagino que también estos es la base para lo que hace unos años atrás, yo me imagino que tú recuerdas de eso, había una propuesta de un grupo incluso de declarar la República Independiente del Zulia. Aquí ha habido varias, ¿no? Sí. Por ejemplo, un profesor de apellido Suárez, que me parece que su propuesta fue básicamente autonomista y derivó en una especie de conclusión independentista. Yo creo que era más autonomista que separatista. Ha habido unas propuestas del profesor Helman Pernía, que también ha hablado de eso, interesantísimo. Él habla del Estado de Occidente. Y hubo un señor de apellido Ment que también hizo unas propuestas. Y es que, fíjate, eso tiene que ver por 2 razones. Primero, porque es que el Zulia, en este caso la provincia de Maracaibo, que antes se llamó provincia de Mérida de Maracaibo, porque lo que nosotros conocemos como la provincia de Mérida de Maracaibo implicaba lo que hoy es Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo. O sea, era grande, muy grande. Entonces, vivía prácticamente ajena al resto del país. Era como un bolsón que estaba entre el reino de Santa Fe de Bogotá, o sea, el virreinato de Santa Fe de Bogotá y la Capitanía General de Caracas. Y entonces estaba como un enclave, era un elemento muy protegido que tenía una dinámica propia, claro, muy propia, y que se alimentaba del piedemonte andino, claro, y se alimentaba de las zonas de los llanos de allí de Colombia. Entonces le daba una dinámica muy particular, como muy independiente. De hecho, cuando se da la guerra federal, que se consume no sé qué cantidad de terrenos y muertes en este país, el Zulia prácticamente no participó, andaba en otra cosa. Aparte que, bueno, el Zulia tiene todas las características geográficas y la ubicación geográfica y también por naturaleza que lo hace ser también un estado bastante independiente, sí, porque tenemos, bueno, tanto la entrada al mar, el lago, todo lo que es ganadería, los suelos son sumamente fértiles, tenemos el relámpago del Catatumbo, bueno, tantas cosas de verdad que nos hacen tan especiales. Pero bueno, importante entonces, se dio allí entonces la primera constitución del Zulia. La primera constitución del Zulia. Y nosotros hemos tenido a lo largo de la historia este territorio, y voy a decir este territorio porque ahora haré una aclaratoria. Este territorio de lo que nosotros llamamos Zulia ha aprobado 38 textos. De los 38 textos han regido 37. Hubo uno que se aprobó en el año de 1994 bajo el gobierno de Lolita Anillar, y Lolita no le dio curso. ¿Por qué? Porque resulta que creaban unas figuras muy autonomistas, casi independentistas en cierta forma, no independentistas, pero en el sentido de que generaba un cierto nivel de independencia de la estructura de gobierno nacional, desconociendo un poco lo que estaba en la Constitución Nacional. Y eso no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la Constitución, por ejemplo, nosotros creamos una Constitución el 17 de febrero, que se ratifica el 8 de marzo, por cierto, Día de la Mujer, para ustedes, felicitaciones adelantadas. Y luego, en abril, surge la Constitución de 1864, la Constitución Nacional, que es lo que vamos a llamar la Constitución Federal, después de la Guerra Federal.
Y en ese año se le tuvo que hacer una modificación a la Constitución del Zulia, y en agosto se vuelve a hacer otra Constitución, es decir, se toma la Constitución y se reforma la Constitución. Okay. De hecho, en la Constitución de febrero no aparece la forma de gobierno federal, pero en agosto sí se incluye la forma de gobierno federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las constituciones de todos los estados tienen que sufrir cambios y adaptarse al texto nacional, porque no somos independientes, podemos ser en todo caso autónomos, pero no independientes. Claro. Y que tiene que haber una organicidad, un sentido de patria, un sentido de totalidad envolvente y armónica, que haga que los componentes, más allá de su propio perfil, no sean antagónicos con el texto nacional. Claro, pero entonces ese tipo de cosas era lo que ocurrió en esa Constitución que Lolita no aprobó de 1994. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa porque son las 11:31 minutos. Vamos a escuchar un excelente tema. Vamos a comerciales y al regreso seguimos conversando también de, bueno, qué trae la Constitución actual del Estado Zulia, cómo nos beneficia. Hay que cambiar algunos textos, algunas enmiendas, algunos artículos que debemos tener presentes allí. Así que ya venimos. Amy Winehouse con Rehab. 11:40 minutos a través de Éxitos 89.7. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablando de los 160 años de la Constitución del Estado Zulia. Con nosotros el doctor Livio de los Ríos. Livio, comentábamos tantas cosas acá, ¿no? Pero es importante también destacar, dentro de la Constitución, te preguntaba algunas curiosidades. Pero más que todo, la actual Constitución que está del 2011, me estás diciendo, no ha sufrido cambios. O sea, hace... 13 años, sí. No ha sufrido cambios, se está aplicando, no se está aplicando, ¿qué es lo que se debe actualizar? A ver, yo voy a hablar como historiador y voy a hablar como zuliano, ¿no? Lo primero es que yo diría que el texto constitucional como tal no requiere mayor actualización, el texto constitucional estadal. Y yo creo que lo más importante es que revisemos que la constitucionalidad en Venezuela es una constitucionalidad orgánica, es decir, que las partes se van ensamblando. Tenemos una constitución nacional, tenemos una constitución estadal, o cada uno de los estados tiene su propia constitución, y por ejemplo en algunos casos, cual es el de Carora, tiene su carta municipal, que es su constitución municipal. Eso que no se conocía desde 1895, cuando Puerto Cabello tuvo en 1875 su primera constitución municipal y luego la cambia para el año de 1995. Y allí prácticamente ninguna otra ciudad la ha tenido. Pero el sentido orgánico de esto hace que haya una primacía de derechos, una primacía de deberes, una integridad en los conceptos, en la concepción. Lo primero que se busca con la constitución de 1999 es que haya una reivindicación de lo que eran las expectativas, las necesidades de las diversas regiones, porque hubo una lucha muy dada, de aproximadamente unos 20 años, para lograr un principio que se llama descentralización. Y en ese principio de descentralización, las posibilidades de cada estado pudiera regir sus destinos en concordancia con el destino nacional, y que se le permitieran los recursos, el manejo de sus propios recursos para orientar su propio desarrollo. Es así como la Constitución Nacional prevé, y está también en la Constitución del Estado, que los puertos, aeropuertos y otras vías estén en manos del Estado, cada uno de los estados, provincia para llamarlo así, como el Estado Zulia. Y eso no ocurre. Ellos, en el caso nuestro, el puerto, el aeropuerto, pues están en manos del gobierno nacional. Y eso es y esto está en la Constitución. Esto está en la Constitución Entonces, nacional. ¿cómo choca allí el texto nacional con el del Estado, del estadal? ¿Cuál prevalece en ese sentido? Allí lo que debe prevalecer son la Constitución Nacional conjuntamente con la Constitución del Estado, porque en ambas se establece que es competencia, es deber, es atribución de los estados manejar
dirigir, controlar, orientar, guiar, administrar esos servicios. Pero hubo una decisión hace un tiempo por la que le quitaron esa prerrogativa a los estados y sobre todo a algunos estados como el estado Zulia. Por eso el gobernador Manuel Rosales no ha dejado de reclamar la reivindicación de los derechos del Zulia, porque esos recursos se necesitan para acá, se necesitan para que funcionen además de manera mucho más adecuada. Claro, para que funcione el Estado. Ahora, no sé qué me puedes decir, como el tiempo corre, también alguna curiosidad dentro de la Constitución. Bueno, yo creo que hay un elemento interesante que me llamó la atención en la Constitución de 1864, tanto en la de febrero como en la de febrero como en la de agosto, que dicen que son zulianos, ¿verdad? Aquellos venezolanos que estén residenciados en el país, en el Estado. Y eso es bien interesante porque hay un sentido doble. Se va haciendo una conformación de lo que nosotros llamamos patria, con esa federación, con ese elemento, digamos que da gran cobijo a todo. Pero el sentido identitario, el sentido de perfil propio, claro, el elemento de reivindicación de nuestras propias condiciones, se dan y se marcan de manera muy significativa con esa declaratoria cuando dice, son zulianos todos los venezolanos que estén residentes aquí. Es decir, que el concepto de zulianidad, que a mí me parece que muy acertadamente el gobernador Manuel Rosales en su oportunidad lo presenta, lo reivindica, ese sentir nuestro, ¿no? Ese de qué somos, ya allí de alguna manera estaba plasmado. Ese concepto de sentirse orgulloso de nuestro propio perfil lo dejan marcado cuando dicen son zulianos, porque da la posibilidad de que tengas un perfil que te permita actuar con mayor distinción dentro de todo lo que es el nuevo escenario político nacional. Bueno, interesante. Ahora, ¿cómo hacer también para que la gente conozca esta Constitución del Zulia, donde se plasma, bueno, no solamente los derechos como Estado, como tal, en cuanto a ingresos económicos, sino también como ciudadanos? Claro, no claro. sé si nos puedes la Constitución de 1800... dar luz sobre esto, porque yo sé que mucha gente que nos está escuchando no sabe. No, bueno, yo creo que eso que acaba de decir es fundamental, es básico, es vital. Nadie puede defender lo que no quiere. Nadie quiere lo que no conoce. Y por consecuencia, si no lo conoces, no lo quieres, no lo puedes defender. Esto es un elemento fundamental. Nosotros necesitamos tener mayor conocimiento de lo que es la propuesta de Constitución, de todo lo que implica el contenido de esa Constitución que está en el Zulia. Y nosotros creamos un libro que se llama Constituciones del Zulia en 3 siglos. Me tardé 10 años en poderlo realizar. ¿Por qué? Porque había que conseguir los textos fidedignos, no era fácil. La última Constitución que estuvimos como 2 años buscándola, la conseguimos de casualidad en Harvard, y allí pues hay una serie, absurdamente, una serie de libros que corresponden a la historia de Venezuela, y la pudimos traer para acá. Y es importante lo que se está haciendo ahora de darle difusión, claro, darle difusión en las escuelas, darle difusión en los colegios, darle difusión en los gremios, darle difusión, porque es que es la única manera que donde primero sepamos que existe una Constitución del Zulia, que el Zulia tiene sus constituciones, de esas 37 que se han aplicado, claro, ¿verdad? Y que han tenido gran vigor. Y creo que este programa, y yo de verdad quiero agradecerte no solo la invitación, sino el papel de difusión, de reafirmación de lo que nosotros somos, al poderle decir a los escuchas que tenemos esta Constitución, claro, que tenemos unas posibilidades. Por ejemplo, ¿qué derechos nos da la Constitución para ir resumiendo? Que es muy hermosa que tiene la Constitución es su carácter de reivindicación del espacio zuliano, de la defensa del ambiente, de la integración de los aborígenes y de la defensa del ambiente, del espacio, a una dinámica de desarrollo económico industrial, pero que debe ser respetuosa y armónica. Mira al lago
lago, no le da la cara al lago, mira los ríos, no le da la espalda a los ríos. Entonces, sino que los involucra en una propuesta de respeto, de reivindicación, de desarrollo ambiental, que muchas veces no las tienen las otras constituciones. A cumplir la constitución del Zulia. A ver, ¿para cuándo se espera un nuevo cambio? Porque tenemos ya 11 años con esta nueva... en el año 2000, aquí en este país, en esta ciudad, en este estado pasan de todo. En el año 2014 hubo una propuesta de reforma de la Constitución. Ajá. Y quien pega el grito es un político que se llama Eliseo Fermín. Al tiempo era diputado en el CLES, sí, legislador, es el término cierto. Y él advierte de que hay un proyecto de constitución que señala que se le va a cambiar el nombre al Estado. Y se llamaría Estado Bolivariano del Zulia. El texto, mi texto, está allí, lo contiene, ese proyecto de constitución. Y una de las cosas que hizo es que disparó las alertas y la gente salió, pero vehemente, a defender que no se cambiara el nombre, es decir, que no se le colocara la palabra bolivariano. Y la presión que se hizo fue tan grande, tan fuerte, tan reivindicadora, que no se pudo hacer. Cosa que no pasó con Ciudad Ojeda. Ciudad Ojeda cambiaron el nombre. Sí, bueno... Que no me recuerdo ahorita cómo que le colocaron, pero Ciudad Ojeda ya no se llama Ciudad Ojeda. Sí, es lo cierto, ¿verdad? Cierto. De hecho, hay un movimiento bien importante para devolver el nombre de Ciudad Ojeda. Para devolverlo. ¿Por qué? Porque hay unos elementos de naturaleza histórico que tú no puedes desfigurar. Es como si nosotros, negáramos que somos herederos de todo el mundo europeo. Y concretamente nuestra cultura es grecorromana. El concepto que nosotros tenemos de república, democracia, participación, etcétera, nos viene de los atenienses y después de los romanos. Entonces, nos guste o no nos guste, es más, nuestro hablar es un hablar que viene de España, pues. Claro. Entonces, no vas a desdecir la historia, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? A mí me gusta mucho la yaca y todas nuestras cosas, no el plátano, la yuca, pero eso no significa que nosotros no vamos a desconocer el valor histórico que nos ha sido legado con el tiempo. Entonces, esperando nuevamente para que se hagan los cambios definitivos o respectivos de esta nueva constitución. El 2014 no se dio, se paralizó allí. Sí. No sé si hay próximamente para finalizar. Te repito, yo creo que en este momento no es tanto hacer el cambio de texto como darle vigencia práctica. Practicar lo que está en la Constitución actualmente. Tanto en la Constitución estatal como en la Constitución nacional. Creo que la observancia de esa Constitución, por eso te felicito de nuevo por darle difusión a esto, es que se conozca que hay y que nosotros nos podamos hacer valer los derechos, los deberes, las prescripciones, que están allí pautadas para que podamos tener una vida mucho más democrática, respetuosa, libre y yo no diría que soberana, pero por lo menos bien autónoma, bien descentralizada. Gracias, Livio de los Ríos, quien estuvo hoy conversando sobre los 160 años de la Constitución de Zulia. Varias curiosidades para decirles. Fue el primer estado que tuvo una constitución y que, por supuesto, la última versión la tenemos del 2014, esperando que se cumpla, por supuesto, a cabalidad todo lo que está dentro de esta Constitución del Estado Zulia. 11:52 minutos, escuchamos este excelente tema. Gracias, Livio. Por favor, tus redes sociales, si tienes. Sí, bueno, Livio de los Ríos es básicamente mi elemento, Livio de los Ríos. Otra es Livio Roberto de los Ríos Pirela. Por allí todas las redes sociales básicamente se marcan. Gracias. A ti. 11:52.